Me llamo Dolores Guzmán y tengo 77 años. Nací en un pueblo pequeño del interior de Jalisco, en una casa de adobe donde las paredes respiraban con el calor y los inviernos entraban por las rendijas como un gato flaco buscando calor. Mi madre murió joven y mi padre, un hombre seco y trabajador, me crió como pudo, entre rosarios y tortillas hechas a mano. De niña soñaba con tener un jardín propio, uno con lavanda y romero, y una cocina donde el olor a cebolla sofrita no tuviera que esconderse. La vida me llevó lejos de aquel pueblo, pero nunca dejó de arrastrarme de vuelta en sueños. Mi voz aún arrastra esa cadencia pausada del campo, esa forma de hablar en la que las palabras se sueltan despacio, como si una no quisiera gastar saliva de más. Conocí a Ernesto Guzmán a los 19, en un baile de feria. Tenía manos de mecánico y la risa fácil, y cuando me miró, supe que era de esos hombres que cumplen lo que prometen. Nos casamos con poco. Una misa, unos tamales y una cama heredada de sus abuelos. Juntos levantamos una vida. Primero fue una casita rentada en Tlaquepaque, luego un lote propio en las afueras de Zapopan. A pulso levantamos la casa que hoy habito. Bueno, habité, debería decir, porque aunque aún duerma bajo su techo, hace tiempo que no siento que sea mía. La casa la compramos entre los dos, pero después de que Ernesto murió, un infarto de esos que llegan sin avisar, cuando más falta hace la compañía. Todo cambió. Mi hija política, Lorena, se vino a vivir con nosotros después de la muerte de su madre. Y con ella vino también el nieto, Iván, que en ese entonces tenía apenas 6 años, y se me metió al corazón como una semilla buena. Nunca tuve hijos propios. Fue la herida que cargué siempre en silencio, aunque Ernesto jamás me lo echó en cara. Nos resignamos los dos, y cuando llegó Iván, yo sentí que, de alguna manera, Dios me estaba dando la oportunidad de ejercer ese amor que me había guardado tantos años. Lo cuidé como a un cristal. Me aprendí sus comidas favoritas. Le tejí cobijas. Le conté cuentos. Todavía tengo su primer dibujo, ese donde me pintó con una bata azul y una flor gigante en el cabello. Me llamaba mamabuela en voz baja, como si estuviera inventando un conjuro que solo funcionaba en la intimidad. Durante años, esa palabra fue el ancla de mi mundo. Con Lorena la relación fue siempre cordial, si se quiere. Nunca me gritó ni fue grosera, pero había una distancia, un algo que se notaba en los silencios prolongados, en los suspiros cuando creía que yo no la oía, en la forma en que reorganizaba las cosas de la cocina sin consultarme. Cuando murió Ernesto, ella tomó la iniciativa con las cuentas, con las idas al banco, con la administración de la casa. Yo, todavía atontada por la pérdida, dejé que lo hiciera. Es lo más práctico, me dije. Yo no sé de números. Siempre fue Ernesto el que se ocupó de los recibos, de los pagos, de las letras del seguro. Y como Lorena tenía estudios y hablaba con esa seguridad que tienen los que están acostumbrados a decidir por otros, me pareció natural cederle ese lugar. Con los años, el poder que le había dado sin darme cuenta se volvió una jaula invisible. Dejé de saber cuánta pensión me llegaba, si se pagaban los servicios puntualmente, en qué se gastaba el dinero. Ella decía: «No te preocupes, tú solo vive tranquila, para eso estamos nosotros». Al principio agradecí ese descanso. Pensé: ya trabajé toda la vida, ahora me toca un poco de sosiego. Pero el sosiego se fue convirtiendo en silencio, y el silencio en sombra. Comencé a notar que mis decisiones ya no importaban, que cuando sugería algo para la casa, me respondían con evasivas, que mi habitación, antes llena de mis fotos y de los cojines que bordé durante años, empezó a parecerse más a una sala de hospital. Limpia, funcional,
sin alma. Sigo haciendo cosas en la casa, claro. Cocino de vez en cuando. Riego el jardín. Doblo ropa. Nadie me lo pide, pero lo hago. Porque si dejo de hacerlas, me borro por completo. El otro día, por ejemplo, salí al mercado sola, algo que ya casi no me dejan hacer, y me encontré con la señora Toñita, una antigua vecina. ¡Ay, doña Dolores! Pensé que ya no vivía aquí. Me lo dijo con una mezcla de sorpresa y vergüenza, como quien descubre que alguien seguía vivo sin haberlo notado. Esa frase me pesó todo el camino de vuelta, porque en cierto modo tenía razón. Hace tiempo que no vivo aquí como antes. Vivo en un rincón de la casa que pagué, rodeada de gente que me habla como si fuera una inquilina que está por irse. Mi salud ya no es lo que era, eso es cierto. La diabetes me tiene a raya, y los medicamentos para el corazón me dan sueño a todas horas. Pero mi mente sigue clara. Leo cada día. Escribo en un cuaderno donde registro cosas pequeñas. Lo que comimos, qué flores florecieron en el jardín, qué sueño tuve. Como una forma de aferrarme a mi identidad. Y sin embargo, siento que cada día me desaparecen un poco más. Como si alguien fuera desdibujando los contornos de mi figura con una goma invisible. Lorena a veces me habla en un tono dulce, pero hay algo en su dulzura que no encaja. Como un caramelo con veneno. ¿Ya tomaste tus pastillas? Me pregunta, pero no con preocupación, sino con esa urgencia de quien quiere asegurarse de que la rutina se mantenga intacta. No me gusta que me hablen como a una niña, y menos aún que me traten como una carga. Y, sin embargo, lo acepto. Sonrío. Respondo con amabilidad. Me he convertido en una experta en fingir tranquilidad. Lo que más me duele no es el deterioro del cuerpo, ni siquiera la dependencia. Es sentir que ya no importa lo que pienso, que todo lo que construí puede ser descartado con un cambio de cerradura, una cuenta cancelada, una pastilla olvidada a propósito. Hay días en los que siento que vivo en una jaula dorada, donde todo parece en orden, pero el aire es escaso y las paredes se cierran poco a poco. Y aún así, cada mañana, cuando me levanto con los huesos protestando y las manos entumidas, me digo que un día más es una victoria. Porque mientras respire, mientras recuerde, mientras escriba, nadie podrá decir que yo no estuve aquí. Que no fui. Aquel martes por la mañana comenzó igual que tantos otros. Me desperté antes de que sonara el despertador de nadie, como siempre, cuando el sol aún no había terminado de pintar las paredes del cuarto con su luz suave. Me senté en la orilla de la cama con cuidado, sintiendo el crujido de las articulaciones y el frío que se filtraba por el mosaico del piso. Mis pantuflas estaban justo donde las había dejado, y el bastón apoyado contra la cómoda parecía esperarme como un viejo compañero que no juzga. Caminé hasta la cocina en silencio, para no despertar a Iván, que ya tenía clases desde temprano, ni a Lorena, que últimamente se quedaba despierta hasta tarde viendo series en el celular. Me preparé un café suave, como me lo enseñó Ernesto, con canela y una pizca de clavo. Lo serví en mi taza favorita, la de las rosas azules, la que tiene una astilla en el borde desde hace años y que Lorena siempre me dice que tire. Mientras el café humeaba entre mis manos, abrí la caja de metal donde guardo mis pastillas. Lo hago cada mañana. Reviso, organizo, repaso los nombres y colores, como si fueran piezas de un rompecabezas que, si coloco mal, puede acabar con mi salud. Pero esa vez noté algo distinto. Faltaban las tabletas de glimepirida, las que tomo para la diabetes después del desayuno. Revisé de nuevo, pensando que quizá me había confundido. Saqué los blisters, los conté. Abrí el cajón de los repuestos, el frasco de emergencia. Nada. Ni una sola tableta.
Primero sentí una punzada de alarma, luego un impulso de resolverlo sin molestar a nadie. Decidí ir a la farmacia. Me vestí sin hacer ruido y salí caminando despacio hacia la calle. El sol apenas calentaba, y el aire tenía esa frescura limpia que me recuerda que aún puedo hacerlo por mí misma. Al llegar a la farmacia de la esquina, saludé a Beatriz, la joven que siempre me atiende con dulzura. Le pedí las pastillas con la receta que ya tienen archivada. Me miró con una sonrisa que se fue apagando mientras revisaba la pantalla. «Doña Dolores», me dijo con voz suave. «Ya no hay saldo en su cuenta de cliente. Dice aquí que se detuvo la renovación por falta de pago. ¿Quiere que intentemos con otro método?» Me quedé callada un momento, procesando lo que acababa de oír. Siempre se pagaban por adelantado, en paquete mensual. Lorena se encargaba de eso desde hace más de 2 años, desde que empezamos a automatizar los pagos. «Debe haber un error», le dije. «Siempre está cubierto. Mi hija política lo administra». Beatriz asintió, pero me miró con esa compasión que uno aprende a leer cuando trabaja con adultos mayores. Me ofreció pagar de mi bolsa, pero no llevaba suficiente efectivo. Regresé a casa con las manos vacías, el corazón un poco encogido y una sensación nueva. No de olvido, sino de abandono. Al entrar, me encontré con Lorena sentada en el comedor, tomando café con el celular en la mano. «¿Saliste?», preguntó sin levantar la vista. «Fui a la farmacia. No llegaron mis pastillas. Dicen que no hay fondos». Su reacción fue inmediata, pero no fue de sorpresa. Ni siquiera fingió incredulidad. Solo suspiró con fastidio, como quien oye una queja rutinaria. «Sí, lo sé. Este mes estuvo apretado. Entre la mensualidad del colegio de Iván y lo del dentista, no alcanzó para todo. Tus medicinas pueden esperar unos días. No es grave, ¿verdad?». Me quedé parada frente a ella, sin saber qué contestar. «¿Cómo que no es grave? Son las de la diabetes. Lorena, no puedo simplemente esperar». Ella hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. «Ya sé, Dolores. No te pongas dramática. Mañana lo soluciono. Hoy tengo reunión». Se levantó, tomó las llaves del coche y salió sin más. Ni una disculpa, ni una mirada. Pasé el resto de la mañana en silencio, sentada en el sillón junto a la ventana. El jardín lucía precioso. Los girasoles que planté con Iván estaban en su esplendor, y el rosal que cuidé con tanto esmero había dado una flor temprana. Pero nada de eso lograba quitarme la sensación de que algo dentro de mí se había roto. No era el olvido de un pago, no era un error. Era una decisión. Alguien deliberadamente había elegido en qué sí gastar y en qué no. Y ese no era yo. Esa noche, mientras preparábamos la cena, ella cortaba verduras sin mirarme y yo calentaba unas tortillas. Se me ocurrió preguntarle si podía revisar los estados de cuenta, solo para entender en qué se fue el dinero. Dije con tono tranquilo, como si no sospechara nada. Se molestó de inmediato. «¿No confías en mí? ¿Ahora vas a empezar con eso?». Me limité a mirarla, sin responder. Entendió que no iba a soltar el tema y finalmente dijo: «Luego te muestro, ¿sí? Cuando tenga tiempo». Iván entró en ese momento, sonriendo con esa inocencia que aún no ha sido contaminada del todo. Se acercó a mí y me abrazó por detrás, apoyando su mentón en mi hombro. «Hoy hicimos un dibujo en clase», me dijo. «Era sobre personas importantes en nuestra vida. Yo te dibujé a ti». Sentí el nudo en la garganta y me forcé a sonreír. «¿Y qué pusiste?».
Él dudó un momento, luego respondió. Puse que tú cuidas de todos, pero mamá dice que ya estás muy viejita y que ya no vale la pena gastar tanto. Pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sí quiero que te cuiden bien. Sus palabras, dichas con la brutal franqueza de los niños, me cortaron más que cualquier discusión con Lorena. No lo había dicho para herirme, solo repitió lo que había oído, con esa claridad que solo los niños poseen. Y allí, en esa cocina tibia, con el olor del guiso llenando el aire, supe que el mundo que creía conocer se había desplazado bajo mis pies. No era solo una omisión, no era descuido. Era un cálculo, un descarte. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces a revisar los papeles, a contar las cajas de medicina, a intentar recordar en qué momento exacto dejé de importar. Las fotografías de Ernesto, las de nuestro primer coche, el recibo viejo del primer pago de la casa. Todo seguía en su lugar. Lo que ya no estaba era el respeto, la dignidad. Y ese fue el comienzo, el momento exacto en el que supe que, si quería sobrevivir, no en cuerpo, sino en alma, tenía que hacer algo más que esperar. El día siguiente amaneció con un silencio más espeso de lo habitual. Tal vez era el aire caliente que se quedó atrapado desde la madrugada, o el canto distante de un camión recolector que no me pareció familiar. Me levanté con las piernas pesadas y la cabeza con esa niebla ligera que uno conoce bien cuando las pastillas no se han tomado como deben. El cuerpo da avisos, señales sutiles, y uno aprende a leerlas con la experiencia de los años. Sentí una presión leve en el pecho, no peligrosa, pero constante. Como una advertencia suave que se instala justo debajo del esternón. Caminé despacio hasta la cocina. Abrí la caja de metal de mis medicamentos y volví a confirmar lo que ya sabía. Seguían faltando. No había ni un solo blister nuevo, y el frasco de reserva estaba aún vacío. La única pastilla que me quedaba era la que escondí en el cajón del comedor 2 semanas atrás, por si acaso. Una vieja costumbre de sobreviviente, guardar para mañana lo que puede faltar hoy. Decidí no mencionar nada esa mañana. No quería más evasivas ni ese tono impaciente que Lorena usaba cada vez que sentía que la estaba acusando. Me senté con ellos a desayunar, fingiendo normalidad, mientras Iván hablaba de su clase de historia, y Lorena respondía correos en su celular sin levantar la vista del aparato. El café que me sirvieron tenía menos azúcar, y el pan estaba ligeramente duro, como si nadie se hubiera preocupado por los detalles. Pequeños descuidos que, sumados, dibujaban un patrón claro. Yo ya no era prioridad. Después de que se fueron, me quedé sola en la casa. El silencio volvió a caer, esta vez acompañado de una sensación de desamparo que no recordaba desde la viudez. Caminé por las habitaciones como quien busca huellas. Toqué los respaldos de los sillones, las cortinas que yo misma cosí hace años, los marcos con fotos en las que mi rostro se iba haciendo más pequeño. Al llegar a mi cuarto, abrí el closet y saqué la caja de cartón donde guardaba mis papeles importantes. Revisé recibos, contratos, una copia vieja de la escritura de la casa, mis libretas de ahorro. Años atrás, Ernesto me insistía en guardar todo con cuidado, por si algún día hace falta. Siempre pensé que ese día nunca llegaría, que era solo una exageración de su espíritu previsor. Pero allí estaba yo, buscando entre papeles amarillentos pruebas de que aún tenía derecho a existir. Fue entonces cuando encontré un sobre con el membrete del banco. No era mío. Estaba a nombre de Lorena. Me sorprendió porque nunca mezclamos nuestros documentos, al menos no en papel. Lo abrí con la delicadeza de quien ya sospecha que encontrará algo que no quiere ver. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, con cargos recientes.
un pago grande en una clínica de estética, otro en una tienda de ropa cara, una reserva en un hotel para retiro de bienestar. Sumaban una cantidad que al compararla con mis ingresos me dejó sin aliento. No eran gastos esenciales, no eran cosas para Iván, ni emergencias médicas. Eran lujos. Lujos pagados, probablemente, con dinero que debía estar destinado a mi salud. Me senté en la cama y repasé todo en mi mente. El retraso en las medicinas, las excusas sobre el presupuesto, las evasivas cada vez que pedía ver los movimientos bancarios. Y ahora esto. Algo dentro de mí, que llevaba años aguantando, simplemente dejó de ceder. No lloré. No grité. Solo me quedé quieta, como se queda uno frente a una puerta que se cierra con fuerza. Supe que si no hacía algo, si no me afirmaba como la mujer que fui y aún soy, terminaría desapareciendo. No metafóricamente, sino literalmente, como esas señoras que terminan en un asilo sin saber bien cómo llegaron allí, y a quienes nadie va a visitar. Llamé a Pilar esa tarde. Pilar fue mi compañera de juventud, una enfermera retirada con quien compartí tantas tardes de café antes de que la vida nos llevara por caminos distintos. No hablábamos desde hacía más de un año, pero cuando oyó mi voz, supo que algo no andaba bien. «Ven, Dolores», me dijo. «Te preparo algo rico. Hablamos con calma». Tomé un taxi hasta su casa porque ya no me fío de mis piernas para caminatas largas. Me recibió con su cabello cano recogido en un moño impecable y una bata de casa que olía a jabón de lavanda. Me senté a su mesa y le conté todo. Desde el olvido en la farmacia hasta las cuentas escondidas. No omití nada. Pilar no me interrumpió. Me escuchó con esa atención que solo las amigas de toda la vida saben dar. Cuando terminé, me sirvió una taza de té y dijo: «Esto no puede quedarse así. Tú no eres una carga, Dolores. Tú vales. Vamos a poner esto en orden». Fue ella quien me sugirió buscar asesoría. Conocía a una abogada jubilada, Carmen, que aún ofrecía orientación a personas mayores. Esa misma semana, con ayuda de Pilar, saqué copia de todos los documentos. Organizamos un expediente y pedimos una cita. Carmen fue clara, directa y sin rodeos. «Usted tiene derechos, señora Guzmán, y tiene herramientas para protegerse, pero va a necesitar fuerza. ¿Está dispuesta a usarla?». Asentí con una firmeza que me sorprendió. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la sensación de haber recuperado una parte de mí. De vuelta en casa, comencé a observar con más atención. Cada conversación con Lorena era ahora un terreno minado donde debía medir cada palabra. Ella, por su parte, parecía más impaciente que nunca. «¿Y ahora qué revisas?», preguntó un día al verme con mis papeles en la mesa. «Solo me estoy organizando», respondí. «Es bueno tener las cosas en orden». Me miró con sospecha, pero no dijo más. Iván, en cambio, comenzó a notarme más alerta. «¿Estás bien, mamabuela?», preguntaba al verme escribir en mi cuaderno. «Sí, solo estoy anotando cosas que no quiero olvidar». Me abrazaba y se iba, con esa mezcla de cariño y desconcierto que tienen los niños cuando perciben que algo se mueve en el aire sin saber qué es. Una tarde, mientras Lorena hablaba por teléfono en el patio, escuché sin querer una frase que me congeló la sangre. «Sí, la abuela todavía está aquí, pero no creo que por mucho tiempo. Entre sus olvidos y su salud, pronto vamos a tener que tomar decisiones». Luego se rió. Esa risa breve que usa cuando quiere parecer casual. Cerré la puerta del cuarto sin hacer ruido. Me apoyé contra ella y sentí, por primera vez, que estaban planeando algo sin mí.
o más bien, contra mí. Los días siguientes pasé a una especie de estado de vigilia. Dormía poco, comía menos, me dediqué a preparar lo que Pilar llamó la línea de defensa. Hicimos copias, enviamos documentos, preparamos testamentos. Carmen me ayudó al abrir una cuenta bancaria nueva y a mover discretamente parte de mis fondos. También redactamos un poder legal que me devolvía el control sobre mis decisiones médicas y financieras. Todo esto lo hice con un rostro sereno, sin levantar sospechas. Aprendí a sonreír cuando quería gritar, a servir el té mientras calculaba el próximo paso. Y entonces llegó el día que lo confirmó todo. Volvía de una caminata corta y encontré a Lorena en la sala con un hombre al que no conocía. Al entrar, ella cambió el tono de voz, pero no lo suficiente. «Aquí está», dijo él, mirándome como se observa a un objeto que hay que evaluar. Me ofreció la mano y se presentó como gerente de un centro geriátrico privado. «Estamos conversando opciones para su bienestar futuro», dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Me senté frente a ellos sin decir palabra. «No he pedido opciones», respondí cuando por fin hallé mi voz. Lorena intervino con ese tono dulce que tanto detesto. «Mamá, solo estamos explorando. Ya no es seguro que vivas sola. Imagínate si te caes. O si te olvidas de tomar las pastillas». La ironía me golpeó tan fuerte que casi me reí. ¿Ahora le preocupaban mis medicinas? «No estoy sola», dije con calma. «Y mis pastillas no se me olvidan. Lo que pasa es que no me las compran». El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. El hombre se disculpó y se fue. Lorena me miró con rabia contenida. «¿Qué estás tramando?», preguntó. «Estoy recuperando lo que es mío», respondí. Y me fui a mi cuarto, cerrando la puerta con un clic que sonó a punto de no retorno. Ese fue el verdadero comienzo, el momento en que ella entendió que ya no podía manejarme. Y yo, al fin, supe que estaba lista para pelear. Después de aquella conversación en la sala, cuando Lorena me presentó a ese hombre con su carpeta llena de folletos brillantes sobre residencias para adultos mayores, supe que ya no era una sospecha lo que me carcomía por dentro, sino una certeza. Esa imagen, ella sentada como dueña de casa, sonriendo con la seguridad de quien cree tener el control absoluto sobre otro ser humano, quedó grabada en mi memoria con una nitidez que ni la edad ni el tiempo podrían borrar. Durante días enteros, la volví a ver en mi cabeza mientras me ocupaba de las pequeñas tareas de la casa. Al regar las plantas, al doblar los manteles, al revisar los cajones. En cada movimiento cotidiano, sentía el peso de esa traición sorda que no se grita ni se confiesa, pero que se instala como moho detrás de las paredes, corrompiendo hasta los cimientos. Yo conocía a Lorena desde hacía más de 20 años. Cuando se casó con el hijo mayor de Ernesto, apenas tenía 27, y ya venía cargando con un pasado difícil, según contaban. Nunca fue del todo abierta conmigo, pero tampoco me trató con abierta hostilidad. Con el tiempo, después de que su marido la abandonó, la recibimos en casa con comprensión. Fue una decisión tomada en conjunto, motivada por la compasión y la convicción de que uno no deja a los suyos a la deriva. Ella decía que necesitaba estabilidad por el bien de Iván. Nosotros teníamos espacio, teníamos comida, teníamos calor de hogar. Así que la acogimos. Nadie imaginaba que años más tarde usaría ese mismo techo como argumento para reclamar autoridad sobre mí. Esa misma semana en que apareció aquel hombre del centro geriátrico, Pilar me acompañó al banco. Caminamos lento, como dos viejas que ya no tienen que probar nada a nadie, pero cuyos ojos siguen registrando todo con claridad punzante. La gerente, una mujer joven y bien maquillada,
Apenas levantó la vista cuando nos sentamos frente a su escritorio. Pero cuando mostré la documentación que había preparado con ayuda de Carmen, las copias de los estados financieros, el poder revocado a Lorena, la solicitud de nueva cuenta, su actitud cambió. De pronto se volvió toda amabilidad, toda atención. Por supuesto, doña Dolores. Vamos a transferir estos fondos de inmediato. ¿Desea agregar una clave de seguridad adicional? Asentí. Era hora de marcar mis propios límites con tinta imborrable. El proceso duró varias horas, pero salí de esa oficina con una nueva libreta bancaria, una tarjeta con contraseña que solo yo conocía, y más importante aún, con la sensación de haber recuperado un trozo de terreno que creía perdido. Ese mismo día también firmé los papeles que designaban a Carmen como mi representante legal en temas médicos y financieros, desplazando por completo cualquier potestad que Lorena pudiera reclamar sobre mis decisiones. Fue un gesto pequeño, silencioso, pero vital. Un acto de dignidad frente al intento de despojo. Al volver a casa, me senté en la mesa del comedor y escribí en mi cuaderno de tela azul, el que conservo desde la muerte de Ernesto. Hoy hice lo que debía. Me vi en el espejo por la mañana y no me dio vergüenza. Estoy haciendo lo correcto. Luego preparé un arroz con lentejas para la cena, como hacía en los tiempos en que Ernesto venía del taller con las manos negras de grasa y el corazón lleno de historias. Cocinar me ayudó a centrarme, a reencontrar ese hilo invisible que me une a los días en que la vida aún parecía tener una dirección clara. Iván llegó primero, dejó la mochila en el suelo y vino hasta abrazarme. «Hoy te ves contenta, mamá abuela». Le sonreí y no dije nada. Solo le acaricié el cabello con la misma ternura de siempre. Lorena, en cambio, llegó tarde y con el rostro tenso. Desde la puerta olió la comida y dijo: «Pensé que habíamos acordado que yo cocinaría hoy». Le respondí con calma. Quería preparar algo especial. Se quedó un segundo en silencio y luego agregó con tono gélido: «Pues ojalá no se te haya olvidado echarle sal. Últimamente andas medio distraída». Esa frase, lanzada con aparente ligereza, fue otra estocada. Ya no se trataba solo de control, sino de crear una narrativa en la que yo apareciera como una anciana confundida, poco fiable, que requería supervisión. Era un trabajo fino, meticuloso, que consistía en ir borrando mi autoridad ante los demás para justificar decisiones futuras. Pero ya no era yo la misma mujer sumisa de hace meses. No iba a permitirlo. Pilar y yo seguimos avanzando con nuestro plan en silencio. Usamos su computadora para hacer una denuncia formal ante la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, adjuntando copias de recetas médicas omitidas, registros de pagos médicos no realizados e incluso una grabación, hecha sin que Lorena lo supiera, donde afirmaba: «¿Para qué tantas pastillas si igual ya se le va la memoria?». Carmen nos orientó para incluir los documentos necesarios y enviar copias a otras instituciones. No buscábamos escándalo, sino documentación. Huellas. Pruebas. Porque en este mundo, una mujer mayor que habla sin papeles es solo una queja más en el viento. Pero si habla con pruebas, se convierte en una fuerza que no se puede ignorar. En paralelo, comencé a escribir cartas. Una para Iván, otra para mi sobrina Clara, la única pariente que aún me llama en Navidad, y una más para guardar en mi caja de costura, dirigida a quien quiera que algún día la abra. En esas cartas no pedía nada. Solo contaba. Contaba lo que vi, lo que sentí, lo que dolió. Les hablé de la soledad que se instala incluso en casas llenas de ruido, del miedo de volverse prescindible, de la rabia mansa que crece cuando quienes te deben cuidado solo te ven como una cifra o una molestia. Una tarde, mientras Iván hacía su tarea en la sala, se acercó a mí con su cuaderno de ética. «Abuela,
¿Tú crees que está bien mentir para proteger a alguien? Me miró con esos ojos oscuros que heredó de su abuelo, y que a veces parecían ver más de lo que decían. Depende de quién miente y de quién está en peligro, le respondí. ¿Y si es un adulto que hace daño, pero nadie le dice nada porque tiene poder? Lo miré fijamente. Entonces no se llama mentira, se llama silencio. Y el silencio puede ser tan cruel como una mentira. Me abrazó fuerte. Supe que algo había cambiado en él. Días después, Lorena volvió a la carga. Me mostró un folleto más moderno, más colorido, del mismo centro geriátrico. Mira, mamá, aquí tendrías actividades, compañía, todo organizado. A veces me preocupa que aquí estés sola todo el día. Le respondí sin levantar la voz. No me preocupa la soledad. Me preocupa la invisibilidad. Se quedó mirándome, como si no entendiera. Pero entendió. Lo vi en sus ojos. Esa noche, cuando creía que todos dormían, me senté en la sala con la luz apagada. A través de la ventana vi el reflejo de la luna sobre el jardín, las sombras largas de los árboles, el contorno de la vida que aún me pertenecía, y decidí, sin dramatismo ni grandes palabras, que no iba a ceder. Que esta mujer de 77 años aún tenía voz, aún tenía recursos, aún tenía fuego en el pecho. Lo que me habían quitado en silencio, lo recuperaría con determinación. No por venganza, no por orgullo, sino porque vivir con dignidad no es un lujo, es un derecho. Y nadie, ni siquiera quienes se hacen llamar familia, tiene derecho a arrebatártelo. Las semanas siguientes se convirtieron en un lento pero firme ascenso hacia algo que ya no podía llamarse solo tensión. Era un movimiento tectónico, sordo pero inevitable, como esas grietas que aparecen en las paredes antes de un terremoto. Ya no se trataba de suposiciones ni de sospechas, sino de actos concretos, medidos y ejecutados con la precisión de una mujer que ha vivido lo suficiente como para conocer el ritmo de la paciencia. Desde el momento en que consolidé la nueva cuenta bancaria, firmé los documentos legales con Carmen y formalicé la denuncia ante la comisión. Supe que no había marcha atrás. Cada paso era una pieza más colocada en un tablero, que ya no se jugaba en silencio. La diferencia era que yo había decidido dejar de ser la ficha movida por otros y pasar a mover yo las fichas, una por una, desde la orilla donde había sido empujada. La primera reacción de Lorena no fue inmediata. Al principio solo noté una incomodidad creciente en sus gestos, una impaciencia en la forma de hablar, como si ya no se sintiera tan segura al dejarme sola en casa o al salir con mi tarjeta al supermercado. A los pocos días, comenzaron los comentarios pasivo-agresivos que uno reconoce cuando ha vivido demasiado tiempo en ambientes donde el conflicto se disfraza de cortesía. ¿No crees que estás yendo demasiado seguido a casa de Pilar? No quiero sonar controladora, pero últimamente te noto muy influenciada. Otras veces era más directa. He notado que últimamente te pones a escribir mucho. Espero que no estés anotando cosas que después te arrepientas de contar. Hay cosas que es mejor no exagerar, mamabuela. Yo respondía con la calma de quien ya ha visto el final de muchas tormentas. Solo escribo para no olvidar lo que vivo. Es lo único que me queda cuando todo lo demás empieza a desaparecer. Ella no replicaba. Solo se alejaba con una expresión entre confundida y preocupada, como si por fin intuyera que algo se le escapaba de las manos, que la mujer silenciosa y supuestamente frágil que creía controlar ya no era la misma que se había resignado a ver su dignidad desmoronarse en cuotas. Un día, al volver de una cita con Carmen, encontré la casa extrañamente ordenada. No el orden habitual, el de la rutina,
sino ese otro orden artificial, sospechosamente perfecto, como cuando se esconde algo o se prepara un escenario. Mi cuarto estaba intacto, pero al entrar a la sala noté que faltaban ciertos objetos pequeños. Una fotografía de Ernesto, un florero antiguo, incluso una pequeña estatuilla de cerámica que Iván me regaló en el Día de las Madres. Pregunté con disimulo y Lorena respondió sin inmutarse. Estoy haciendo limpieza profunda. Hay muchas cosas que ya no tienen lugar. La casa necesita renovación. Tú lo entiendes, ¿no? Asentí. Pero anoté mentalmente la fecha, el tono, la expresión de su rostro. Era el tipo de respuesta que da quien empieza a preparar terreno para un cambio mayor, como quien vacía un armario antes de una mudanza. Días más tarde, Pilar me llamó con voz temblorosa. Dolores, creo que deberías saber esto antes de que se enteren por otro lado. Me explicó que, a través de una conocida que trabajaba en un despacho de abogados, había llegado a sus oídos que Lorena estaba tramitando un documento judicial para declararme parcial o completamente incapacitada, utilizando como fundamento un informe médico firmado por un tal doctor Escalante. El nombre me sonaba vagamente. Era el médico que me atendió una sola vez por un mareo y que había sido recomendado por un conocido de Lorena. «Están armando un expediente», dijo Pilar. «Te quieren declarar incompetente para poder disponer de tus bienes sin tu consentimiento». No pude evitar reírme. Una risa amarga y seca. «Pero si soy yo quien todavía paga la mayoría de los gastos de esta casa». «Justamente por eso, Dolores. Porque si controlan tus bienes, controlan todo». Esa noche no dormí. No por miedo, sino por el vértigo que da ver al enemigo tan cerca, con las manos ya extendidas hacia lo que aún te pertenece. A la mañana siguiente, sin anunciarme, fui al consultorio de ese tal Escalante. Me presenté con documentos en mano, con mi libreta de registros médicos y una carpeta de papeles en perfecto orden. Cuando me vio, dudó. «Doña Dolores, ¿no tenía usted cita hoy?» «Vengo a revisar lo que firmó sobre mi estado mental», respondí. El hombre palideció. Negó saber de qué hablaba, pero al ver que yo tenía copia de todo, incluso del informe que supuestamente había entregado a solicitud de Lorena, su tono cambió. «Debe haber habido un malentendido. Yo solo firmé una nota de evaluación preliminar, sin intención legal». «Pues va a redactar otra nota, esta vez en presencia de testigos, donde deje claro que nunca me evaluó formalmente». Y lo hizo. Con Pilar al teléfono y mi voz grabando en la otra línea, firmó un nuevo documento que más tarde entregamos a Carmen. Una pieza más del engranaje desmontado. La confrontación directa llegó el domingo siguiente. Lorena regresó del supermercado con bolsas que, según dijo, eran para la despensa de emergencia. Al verlas, reconocí varias cosas que yo no había autorizado comprar. Productos caros, cremas, una botella de licor. La encaré con palabras mesuradas, pero firmes. «¿Pagaste eso con mi tarjeta?», se ofendió. «¿Qué insinúas?». «No insinúo. Pregunto». La discusión se tornó más aguda. Gritó. Dijo que la estaba tratando como una ladrona, que todo lo hacía por mi bienestar, que yo estaba siendo manipulada por Pilar y esa tal Carmen. Pero yo no retrocedí. Le mostré las notificaciones del banco, las fechas, los montos. Le dije que ya no tenía acceso a mis fondos, que todo estaba registrado, auditado, y que no iba a permitir un abuso más. Por un momento creí que me golpearía. Su rostro se puso rojo. Las manos le temblaron. Pero no lo hizo. Salió de la habitación y se encerró en su cuarto. Durante horas no salió.
La casa quedó en silencio. Esa noche, Iván me encontró en el patio, sentada bajo el limonero. Se sentó a mi lado sin decir nada. Me dio la mano, y después de unos minutos, me dijo en voz baja: «Mamá está muy enojada contigo. Dice que la traicionaste, pero yo creo que tú solo te estás cuidando». Lo abracé. A veces, cuidarse una misma es la forma más difícil de querer a los demás. Se quedó conmigo un rato más, en silencio, entendiendo más de lo que yo hubiera querido que entendiera. Porque a sus 11 años ya percibía lo que muchos adultos prefieren no ver: que la injusticia dentro de la familia duele más que cualquier otra, porque es la que uno nunca espera. Al día siguiente, encontré un sobre bajo la puerta. Era una citación informal para una mediación familiar, gestionada por un centro comunitario que Lorena había contactado. No tenía validez legal, pero sí un claro propósito de intimidación, para dialogar antes de escalar a instancias judiciales, decía. No asistí. Respondí con una carta escrita de mi puño y letra, en la que dejaba en claro que no reconocía necesidad de mediación alguna, que los actos de Lorena estaban documentados y que cualquier intento de despojo sería tratado en instancias superiores. Carmen la revisó antes de enviarla. «Está perfecta», dijo. Es la voz de una mujer que ha recuperado su lugar. Y así fue como la tensión callada se convirtió en un enfrentamiento abierto. Ya no éramos madre e hija política bajo el mismo techo, sino dos mujeres enfrentadas por una verdad más grande, que una de ellas había vivido toda su vida dando sin pedir nada a cambio, y que la otra confundió ese silencio con permiso para despojarla. La batalla apenas comenzaba, pero yo, Dolores Guzmán, ya no era una víctima. Era un testigo, una denunciante. Una mujer que, a pesar de los años y las pérdidas, había vuelto a ocupar el centro de su propia historia. El día del enfrentamiento definitivo no llegó con truenos ni señales dramáticas. Al contrario, fue una mañana tibia, de esas que en otros tiempos me habrían parecido perfectas para hacer pan o regar los geranios. La luz entraba en el comedor con una suavidad casi insolente, como si ignorara que en esa casa ya nada estaba en su lugar, como si el aire no cargara el peso de tantas palabras no dichas, de tantos gestos que se volvieron armas. Me levanté temprano, no por costumbre esta vez, sino porque esa noche casi no dormí. Pasé horas releyendo mis cuadernos, organizando papeles, repasando los movimientos financieros que habíamos consolidado con Carmen y Pilar. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla extraña de adrenalina y tristeza, como cuando una sabe que algo importante está por romperse, y ya no hay forma de evitarlo. Lorena salió de su habitación alrededor de las 8, vestida como si fuera a una reunión importante, con esa blusa de lino blanco que reservaba para ocasiones donde necesitaba verse segura y ordenada. No me saludó. Fue directo a la cocina, sirvió café y se sentó a la mesa con su celular. Iván ya había salido hacia la escuela. Solo estábamos ella y yo, dos mujeres separadas por más que una mesa, por más que los años, por más que el silencio de tantas cenas compartidas en automático. Me acerqué con una carpeta en la mano. «Quiero hablar contigo», dije sin rodeos. Ella ni siquiera alzó la mirada. «Ahora no puedo. Tengo poco tiempo». «Entonces escucha. Solo escucha». Me senté frente a ella y puse la carpeta sobre la mesa. «En esta carpeta están todos los documentos que prueban lo que hiciste. Los retiros indebidos, los gastos no autorizados, los pagos omitidos a mis medicamentos, el intento de declararme incapaz con un informe falso. Aquí también está la revocación de poderes notariales, la denuncia ante la Comisión Nacional y los reportes de las transferencias bancarias que hiciste desde mi cuenta a la tuya».
Por fin me miró, pero no con miedo ni culpa, sino con una mezcla de rabia y desprecio. ¿Y crees que con eso vas a destruirme? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Después de abrirte mi vida cuando ya nadie te quería? Su voz se elevó con una furia contenida, pero yo no retrocedí. No abriste tu vida. Entraste en la mía. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, fuiste apagando mi voz, mi derecho a decidir, mi existencia. «Eres una desagradecida», gritó. «No sabes cuánto me he sacrificado para cuidar de ti. No tienes idea de las cosas que he dejado por estar aquí, en esta casa vieja, con esta rutina asfixiante». Golpeó la mesa con la palma abierta. Yo me mantuve firme. «No me cuidaste. Me administraste. Como se administra una finca. Cómo se maneja un bien ajeno que se quiere convertir en propio». El temblor en su mano era visible. No por debilidad, sino por la certeza de que su control se desmoronaba. Tomó su celular y marcó a alguien. «Llámale a ese abogado barato que te está metiendo ideas. Dile que ya veremos quién gana en los tribunales. Y díselo también a tu amiguita Pilar. Todo esto es por culpa de esa bruja resentida que nunca superó su propia soledad». Me levanté sin responder. Fui hasta la puerta. Regresé con otro sobre. Lo dejé frente a ella. «Es una notificación judicial. Un proceso formal por abuso financiero, negligencia médica y tentativa de despojo patrimonial. Tienes derecho a un abogado». Su rostro cambió. No era miedo aún. Era sorpresa. Era el inicio de una comprensión que no quería aceptar. «¿Qué vas a hacer? ¿Arruinarle la vida a Iván? ¿Separarlo de su madre? ¿Mandarme a la cárcel?» «No», respondí. «Lo único que estoy haciendo es poner un límite, porque si no lo pongo yo, nadie lo hará por mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lágrimas limpias. No de arrepentimiento, sino de rabia, de frustración. «Todo esto lo estás haciendo por venganza». Negué con la cabeza. «Lo estoy haciendo por dignidad. Porque aún tengo nombre. Porque aún soy persona». El golpe final no lo di yo. Lo dio Iván. Llegó más temprano de lo usual, al parecer porque un maestro faltó. Entró y vio la escena. Silencio tenso. Su madre con el rostro rojo, yo de pie con los papeles aún sobre la mesa. «¿Qué pasa?», preguntó. Lorena fue la primera en hablar. «Tu abuela quiere que nos echen de la casa. Nos va a denunciar. Todo por un malentendido». Me miró buscando apoyo, pero Iván no se movió. Se acercó a mí. «¿Es verdad, abuela?». Asentí. «Es verdad que estoy defendiendo lo que es mío. Y también es verdad que no quiero que esto te lastime a ti». El niño, que ya no era tan niño, miró a su madre. «¿Le quitaste las medicinas?». Silencio. «¿Pagaste cosas con su dinero?». Silencio. ¿Querías encerrarla en un asilo? Lorena explotó. «No entiendes. Era por su bien». Iván rompió en llanto. Pero no fue un llanto de niño. Fue un llanto contenido, de alguien que ha visto demasiado en poco tiempo. Me abrazó y dijo: «Yo no quiero vivir con alguien que trata así a quien más me quiere». Fue la sentencia. Lorena gritó, lloró, rompió un vaso. Luego se encerró en su habitación. Durante horas no salió. Esa noche dormí con Iván en mi cuarto. No hablamos. Solo nos abrazamos hasta que el sueño nos venció.
Fue la noche más larga y más corta de mi vida. Días después, Lorena se fue. Recogió sus cosas sin despedirse. Dejó una nota escueta. «Te quedas con todo. Espero que te alcance para la culpa». No sentí culpa. Sentí un profundo, inabarcable cansancio. Pero también por primera vez en años, sentí que la casa respiraba distinto. Como si los muros se hubieran sacudido un peso viejo. Como si las fotos en las paredes volvieran a tener sentido. Iván decidió quedarse conmigo. Carmen nos ayudó a hacer los trámites necesarios para formalizar la custodia temporal, hasta que pudiera decidir si ir con su padre o quedarse conmigo a largo plazo. La escuela apoyó. Los vecinos, que antes solo saludaban con distancia, empezaron a mostrarse más presentes. Y yo, Dolores Guzmán, mujer mayor, viuda, con el cuerpo lleno de achaques y el corazón lleno de cicatrices, entendí que el acto más poderoso de mi vida no fue haber amado sin límites, sino haber dicho basta cuando nadie más lo haría por mí. Han pasado 4 meses desde que Lorena se fue. No volvió a escribir, ni a llamar, ni a enviar mensajes por nadie. Supongo que es su forma de castigarme, de demostrar que el vínculo estaba sostenido por el poder que creía tener sobre mí. Algunos días todavía dejo una taza vacía en la mesa como si fuera a volver. No porque la espere, sino porque la memoria tiene sus propias mañas, sus viejas rutas de hábito que tardan en borrarse, incluso cuando ya no hay quien camine por ellas. Iván sigue conmigo. No preguntó más por su madre después de aquel día. Solo una vez, una noche en que llovía y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, me dijo en voz baja: «Yo también me siento culpable a veces». Le respondí que no debía cargar con lo que no hizo, que las decisiones de los adultos no son culpa de los niños. Pero sabía que sus palabras no buscaban consuelo, sino un lugar donde descansar. Volver a la normalidad ha sido un proceso extraño. La casa, libre por fin de tensiones, respira de otra manera. Los objetos han vuelto a su sitio. Las plantas han florecido como no lo hacían en años. Algunas tardes, Pilar viene y tomamos café en el patio. Hablamos poco. Nos basta con compartir el silencio, sabiendo que ambas entendemos lo que significa haber llegado a esta edad con la espalda recta y el alma maltrecha. Otras veces escribo. Sigo llenando mis cuadernos con recuerdos, reflexiones, pequeños gestos del día que no quiero que se pierdan. Me he convertido en mi propia notaria. Cada palabra es una forma de decir: estuve aquí. Esto me pasó. Esto fui. El proceso legal sigue su curso. Carmen me dice que tengo buenas posibilidades de que el juzgado emita una resolución favorable que impida cualquier intento futuro de interferencia en mis decisiones. Pero no es la victoria legal lo que me da paz, sino el haber hecho visible lo invisible. Lo que antes era solo un malestar callado, ahora tiene nombre, archivo, número de expediente. Nadie podrá decir que me lo imaginé, que exageré, que fue un malentendido doméstico. Me miraron, me escucharon, me creyeron. Y eso, a esta edad, es un acto de reparación. Iván ha cambiado. Se ha vuelto más serio, más observador. Ayuda con las tareas de la casa. Pregunta si tomé mis pastillas. Me acompaña al mercado. A veces me da miedo que esté creciendo con demasiada prisa, que la herida de lo vivido lo empuje a cargar responsabilidades que no le tocan. Pero también veo en él una ternura que no ha desaparecido. Aún dibuja, aún me regala tarjetas hechas a mano con frases que me arrancan lágrimas. «Gracias por no rendirte», escribió en la última. La tengo enmarcada en mi cuarto. He aprendido a caminar sin prisa. A no disculparme por necesitar ayuda. A reconocer los límites del cuerpo sin rendirme ante ellos.
La casa sigue siendo mía, pero ahora también es de Iván. He comenzado a enseñarle recetas, a contarle historias de su abuelo, a mostrarle cómo leer entre líneas en la vida. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. La muerte ya no me asusta, pero tampoco la busco. Cada día es un regalo que se abre despacio. Algunas mañanas me duele hasta respirar, pero otras salgo al jardín y descubro una flor nueva, un brote que no esperaba. Entonces me digo, vale la pena seguir. A veces me detengo frente al espejo largo del pasillo y me observo con paciencia. La cara que veo no es la de antes, pero tampoco es la de alguien derrotada. Es la de una mujer que ha resistido sin estridencias, con dignidad, con una fuerza que nunca fue escándalo, pero que estuvo siempre ahí, sosteniéndolo todo. Si tuviera que dejar una enseñanza, sería esta. No esperen a que otros definan su valor. No callen cuando algo duele. No entreguen su vida a cambio de migajas disfrazadas de gratitud. Aún con el cuerpo vencido, el alma puede mantenerse siempre erguida. Me llamo Dolores Guzmán. Tengo 77 años y no tengo miedo. Perdí mucho, sí. Tiempo, afectos, ilusiones. Pero no perdí mi nombre. No perdí mi historia. Y mientras aún haya palabras que salgan de mi boca o de mi pluma, nadie podrá quitarme eso. Nadie. Nunca más.